Hola a todos. Vamos a empezar con un nuevo tema para esta nueva parte de la unidad uno. Ahora estamos en la segunda parte de la unidad uno. Y lo que vamos a ver ahora es cómo comparar fracciones y decimales. Vamos a ver cómo podemos saber quién de dos números es el más grande o si en algún caso específico son iguales. Entonces, primero vamos a ver con números decimales. Entonces, es muy sencillo esto. Hay dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, si vamos a comparar el número 0.3 y el número 0.05. Primero vamos a tener claro cuáles son los tres símbolos para comparar elementos o números. Está el primer símbolo que es mayor que, está el símbolo igual y el símbolo menor que. Para que estemos claros el significado de uno u otro, cuando nosotros vemos este símbolo, vamos a referirnos a la distancia que separa las dos líneas. Hay dos líneas que están formando este símbolo. De hecho, cada uno de estos símbolos está formado por dos líneas. Entonces, para entenderlo bien, cómo es su significado, cuando la distancia entre las dos líneas es bastante grande, quiere decir que aquí va un número grande. Y cuando la distancia entre las dos líneas es muy corta, como este lado, que están prácticamente unidas, entonces aquí va el número que es de menor tamaño. En el caso del igual, precisamente el tamaño de las líneas, la distancia que las separa es exactamente el mismo de ambos lados. Es por eso que de ambos lados el número es del mismo tamaño. Y el último símbolo, pues obviamente aquí es un espacio muy pequeño el que los separa, quiere decir que aquí va un número pequeño. Y aquí el espacio distancia que separa las líneas es bastante grande, o sea que aquí va el número que es más grande. Entonces, ese es el significado de los tres símbolos, mayor, menor e igual que. Una vez que sabemos eso, entonces ya vamos a poder hacer la comparación de fracciones y decimales. Entonces, volvemos a este ejemplo que tenemos aquí. Debemos recordar que los números nos vamos a basar en el punto decimal para saber su valor. El tema se llama valor posicional. Dependiendo de qué columna o qué posición va a tener cierto valor. Recordemos que están las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, centenas de millar, y así se va repitiendo una y otra vez, siendo cada vez de mayor valor hacia la izquierda. Entonces, para este lado es de mayor valor. Y para el otro lado es de menor valor. Y vamos, en la parte decimal, pues tenemos décimas, centésimas, milésimas, y hay muchos más elementos, pero por el momento no necesitamos más. Entonces, la forma número uno para comparar decimales es ver cuál de los dos números tiene del lado de la izquierda el mayor valor. Ejemplo muy sencillo. Si tú tienes un 200 y un 5, pues no necesitas hacer una gran comparación. Cuando tú ves que este es un número de tres cifras, sabes que está llegando hasta las centenas y es mucho más grande que este que solo son unidades. El problema a veces es en los decimales. Entonces, cuando tú quieres saber quién es más grande, te vas a fijar en las columnas. Entonces, aquí tenemos unidades en ambos casos. Entonces, en cuanto a la columna que está más a la izquierda, los dos tienen 0 unidades. Entonces, hasta ahí son iguales. Luego nos vamos a las decenas. Digo, a las décimas, porque es después del punto decimal. Comparamos ahí. ¿Quién es más grande? 3 o 0. Entonces sabemos que este número es más grande, así que este es el símbolo que representa que el 0.3 es mayor que el 0.05. ¿Y por qué? Porque solamente me fijé en
la columna de izquierda a derecha, la primera que me tocó donde hubo una diferencia. Esa es una forma de compararlos. Otra forma de compararlos es la siguiente. Voy a poner otra vez los mismos números. Entonces, vamos a tratar de que tenga la misma cantidad de decimales, agregando ceros cuando sea necesario. No puedo quitar elementos, solo puedo agregar. Entonces, por ejemplo, este solo tiene un decimal y este tiene 2 decimales. Entonces, vamos a hacer que tenga la misma cantidad de decimales, así que le voy a agregar un decimal aquí. Pero para agregar decimales, lo único que puedo agregar son ceros. Entonces, lo voy a ver como un 0.30 y un 0.05. Entonces, es más fácil comparar un 30, compararlo con un 5. ¿Quién es mayor? El 30 es mayor. Entonces, simplemente, ese es el símbolo que corresponde. Un ejemplo más. De las dos maneras, la que ustedes prefieran está bien. Entonces, vamos a comparar el 0.014 y el 0.01400. Entonces, para comparar estos dos números, en la primera forma me voy columna por columna hasta encontrar quién es el mayor o quién es el menor o si son iguales. Entonces, ubicando el punto decimal, en cuanto a unidades, tienen 0 unidades. En cuanto a décimas, tienen 0 décimas, están iguales. En cuanto a centésimas, tienen una centésima, entonces están iguales hasta el momento. En cuanto a milésimas, ambos tienen 4 milésimas, así que están iguales. Y sigue las 10 milésimas, que no hay nada aquí, eso quiere decir que es un 0, y aquí tampoco hay nada. Y las 100 milésimas, pues tampoco hay nada, es un 0 y tampoco hay nada. En este caso son totalmente iguales. Entonces 0.014 es lo mismo que 0.01400. Es exactamente lo mismo. En el caso de usar el método de completar que tenga la misma cantidad de decimales, aquí tengo 3 decimales, aquí tengo 5, agrego ceros para que tenga la misma cantidad de decimales y puedo ver que son exactamente el mismo número. Entonces corresponde el signo de igual. Eso es todo respecto a números decimales. Ahora, para comparar fracciones. Vamos a poner el ejemplo 2 octavos, lo vamos a comparar con 3 novenos. Entonces, para poder comparar dos fracciones necesitamos que tengan el mismo denominador. Y para eso vamos a aplicar el tema de fracciones equivalentes que hemos visto anteriormente. Y también el tema de mínimo común múltiplo que también lo vimos antes. Entonces, necesitamos pensar tanto octavos como novenos, ¿a qué lo podemos convertir mediante puras multiplicaciones, que sea el mismo tipo de fracción, con el mismo denominador? Entonces, octavos y novenos, podemos hacer nuestra tabla del mínimo común múltiplo. Ya saben que es usar números primos. Entonces, mitad, este se queda igual, mitad, se queda igual, mitad, se queda igual, tercia, se queda igual este, y tercia, se queda igual. Ya terminé, multiplico, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, y 24 por 3 son 72, creo que son, a ver, no, 3 por 4, 12, sí, son 72, efectivamente. Eso quiere decir que tanto 2 octavos como 3 novenos se pueden convertir a 72 avos. Entonces, lo vamos a convertir a 72 avos para poder
comparar y ver realmente quién es más grande que quién. Para convertir octavos a 72avos, pues tengo que, voy a usar un color diferente para resaltarlo. Tengo que multiplicar por 9 y entonces el numerador también se multiplicará por 9. 8 por 9 son 72. 2 por 9 son 18. Y la otra fracción, que son novenos, para volverlos 72avos, se multiplica por 8. Entonces tengo que multiplicar por 8 mi numerador. 9 por 8, obviamente son 72, y 3 por 8 es 24. Y ahora que tenemos el mismo denominador, 72avos en ambos casos, ya puedo ver quién tiene más. Este tiene solo 18 y este tiene 24. Entonces el mayor es el de la derecha. Y básicamente es todo lo que tenemos que saber sobre comparar fracciones. Entonces, sabiendo todo esto, pues ya podemos hacer la actividad de la semana.